Buenas tardes, somos estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. El tema de hoy es traumatismo abdominal. Somos el equipo 5, el cual está conformado por Medina Soto Francisco Manuel, Maturano Román Jesús Alejandro, Villegas Elizalde Miriam Ivette, Zamora Rodea Vanessa Alejandra y Villagrán Arzate Melina Geraldine. La que sigue. Para comprender el tema vamos a comenzar hablando un poco de anatomía, principalmente la anatomía externa del abdomen, el cual se considera muy importante para el enfoque del paciente traumatizado y se va a dividir en 4 zonas anatómicas. Primero, en una región toracoabdominal, que sus límites va a ser por la parte superior, desde el cuarto espacio intercostal anterior o línea mamilar y la punta de las escápulas por detrás, y finaliza en el reborde costal, abarcando los órganos abdominales que se proyectan al tórax y al diafragma. Luego tenemos al abdomen anterior. Este va a estar limitado superiormente por los márgenes costales, lateralmente por las líneas axilares anteriores y una línea inferior que cruza los ligamentos inguinales y la sínfisis del pubis. La pared va a estar constituida por láminas musculares que permiten la exploración de las hernias traumáticas. En esta área, los órganos son completamente intraabdominales, lo cual permite el escape fácil del líquido intestinal en caso de que ocurra una perforación intestinal. La que sigue. Luego tenemos a la región del flanco. Esta área va a estar entre las líneas axilares anteriores y posteriores, desde el sexto espacio intercostal hasta las crestas ilíacas, como su límite superior e inferior, respectivamente. A diferencia de la mucha más delgada capa aponeurótica del abdomen anterior, la musculatura gruesa en esta área o en esta pared abdominal es más gruesa, y lo cual actúa como una barrera parcial a las lesiones penetrantes, particularmente las que son ocasionadas por arma blanca. Por último tenemos a la región dorsal. Es el área localizado entre las líneas axilares posteriores, desde las puntas de las escápulas en el septo espacio intercostal hasta las crestas ilíacas. Aquí también hay una gruesa musculatura paravertebral y pues actúan como una barrera a las lesiones penetrantes. La que sigue. Luego tenemos a la anatomía interna del abdomen. El abdomen pues va a ser una cavidad corporal con una forma oval, y a diferencia de otras cavidades, esta va a estar limitada principalmente por músculos y fascias. Va a estar limitada también por los domos, en la parte superior, por los domos diafragmáticos, que se van a proyectar a la altura de la unión del cuarto cartílago costal con el esternón arriba. Y por debajo vamos a tener a las costillas inferiores, los músculos abdominales y los huesos ilíacos adelante y a los lados. Por atrás tenemos a la columna vertebral, los músculos psoas, el cuadrado lumbar y diafragma. Y por debajo vamos a tener al diafragma pélvico. Contiene gran parte de los órganos del tracto digestivo, algunos órganos accesorios de la digestión como el hígado y el páncreas, el vaso, los riñones, las glándulas suprarrenales y los órganos reproductores internos. La mayor parte de estas estructuras, al igual que la superficie interna de la pared, van a estar recubiertas por una gran capa serosa, la cual es el peritoneo, y pues posee particular importancia también digamos que los repliegues peritoneales subfrénicos, el repliegue paracólico y los repliegues subhepático, con mejor conocido como el espacio de Morrison y el fondo de saco de Douglas, donde se van a acumular grandes colecciones en el sujeto en decúbito, y pues es un fenómeno útil, ya se va a hablar en el diagnóstico, de un hemoperitoneo. Tradicionalmente, pues la anatomía interna del abdomen ha sido dividida en 3 regiones: el abdomen torácico y el abdomen verdadero, que va a conformar como tal a la cavidad peritoneal. También tenemos al espacio retroperitoneal y a la cavidad pélvica. En la cavidad peritoneal va a ser aquella que se extiende desde el diafragma hasta la pelvis y hasta ambas líneas axilares posteriores. Se va a subdividir en 2 regiones: una región superior o toracoabdominal, que va a contener al diafragma, al hígado, al vaso y al estómago, y una porción intraabdominal
del duodeno y del colon transverso. También tenemos una región inferior donde se va a encontrar el intestino delgado y una parte de la porción intraabdominal del colon. Luego tenemos a la cavidad pélvica. Esta va a estar pues rodeada por los huesos pélvicos. La cavidad pélvica va a corresponder a la parte baja del espacio retroperitoneal y pues va a contener al recto, a la vejiga, los vasos ilíacos y pues bueno, en la mujer los genitales internos. El examen para detectar las estructuras pélvicas va a estar dificultado un poco por los huesos adyacentes. Por último tenemos al espacio retroperitoneal. Este corresponde al dorso de la cavidad abdominal. Va a contener parte del duodeno, del páncreas, caras posteriores del colon ascendente y descendente, parte del recto, los riñones, los uréteres y los grandes vasos, ya sean las arterias y las venas mesentéricas, la arteria aorta y la vena cava inferior. La característica de esta región es la dificultad para acceder al diagnóstico de lesión de estos órganos. La que sigue. Bueno, ahora como conceptos generales tenemos ¿qué es el trauma? El trauma puede definirse en su concepto más sencillo como el intercambio de energía entre un objeto externo y un organismo, siendo la magnitud del daño tisular proporcional a la cantidad de la energía intercambiada. Tenemos también que el traumatismo es una agresión sobre una determinada parte del cuerpo que sobrepasa la capacidad de resistencia y pues que causa daño dentro de él. Por último, definimos al trauma abdominal como una agresión sobre la cavidad abdominal que va a sobrepasar la capacidad de resistencia de esa cavidad y por ende va a provocar lesión en ella y alteración de las funciones de las estructuras que estén dentro de ellas. Todo paciente con traumatismo abdominal puede presentar lesiones en múltiples órganos abdominales y por lo tanto debe ser considerado como un paciente con un traumatismo grave o potencialmente grave desde el momento del ingreso a urgencias. ¿La que sigue? Bueno, podemos clasificar al trauma abdominal según la solución de continuidad de la piel. Los dividimos en abiertos, los cuales pues van a presentar continuidad en la piel. Los cerrados, los cuales la piel no va a tener solución de continuidad y a su vez los traumatismos abdominales abiertos los podemos clasificar según la solución de continuidad del peritoneo. En penetrantes, cuando existe una solución de continuidad en la fascia de escarpa, y no penetrantes, cuando no existe duda de que el peritoneo está íntegro. Entonces aquí tenemos una imagen en donde se puede observar bien las capas. Tenemos la capa superficial, que es la fascia de Camper, la fascia superficial, que donde entra la capa profunda, es la fascia de escarpa, es lo que nos da, digamos que, la división en penetrante y no penetrante, justo en la fascia de escarpa. ¿Ok? La que sigue, por favor. Es muy importante conocer el mecanismo lesional, pues con el fin de anticipar las lesiones esperables. De acuerdo a la epidemiología, las principales causas de muerte en los pacientes con traumatismo abdominal son, en primer lugar, por lesión de algún vaso principal, las lesiones destructivas de órganos macizos como son el hígado, el vaso o el riñón, pues ya que pueden originar una gran hemorragia interna. Y en segundo lugar tenemos a la sepsis, debido a que la perforación o ruptura de heces intestinales o del estómago va a suponer la diseminación en la cavidad peritoneal de comida apenas digerida o heces y obviamente pues el consiguiente peligro de sepsis. Tenemos también que el 50% de mortalidad se va a encontrar entre personas de 15 y 34 años, va a ser mayor en el sexo masculino en relación de 6 a 1, va a afectar a un 31% en los pacientes politraumatizados y pues bueno, como ya les había mencionado la clasificación, tenemos que la principal causa de traumatismos abdominales cerrados van a ser los accidentes de tránsito. La principal causa de traumatismos abdominales abiertos va a ser por arma de fuego en un 80% y en un 20% arma blanca. La que sigue. Y bueno, por último, de la epidemiología, tenemos que si lo clasificamos en cerrado y abierto por arma de fuego y arma blanca, vamos a tener que los órganos afectados en el cerrado, el principal va a ser el vaso con un 40-50%, luego el hígado con un 35-45% y por último el intestino delgado con el 5 y 10% respectivamente.
Y en el abierto tenemos que por arma blanca el órgano más afectado va a ser el hígado con un 40%, luego el intestino delgado con un 30%, el diafragma con un 20% y el colon con un 15%. Por arma de fuego tenemos que el órgano más afectado va a ser el intestino delgado con un 50%, luego el colon con un 40%, el hígado con un 30% y por último las estructuras vasculares abdominales con un 25%. ¿La que sigue? Hablando en su clasificación general, como ya mencionamos, tenemos de primera vista, pues, la presencia, si sangra o no sangra, nos va a determinar si es abierto o cerrado. De acuerdo también al mecanismo de acción o el objeto que se haya utilizado, va a producir una lesión, marcada. Ay, güey. Ok, ya no se. Bueno, y donde los objetos van a ser desde punzantes, como puede ser un desarmador, un picayelo, hasta cortantes como un cuchillo, cualquier tipo de arma blanca, o una combinación de estos, y que van a dejar diferentes características particulares de acuerdo a la lesión. De acuerdo a su profundidad, pues ya tenemos que vamos a evaluar la división de la línea peritoneal, la fascia profunda, donde se va a hacer no penetrante, penetrante y el perforante. Ya vimos que la división es alrededor del peritoneo parietal. Y no más faltaría mencionar la perforante, que la perforante es cuando se dice que tiene un orificio de entrada y uno de salida, sobre todo en los órganos, aunque regularmente pues en la práctica casi no se menciona o no hacen mucho diferenciación de ese término, pues debido al tratamiento vendría siendo como una penetrante meramente. Entonces, también puede ser de acuerdo a la zona de la herida, si esta va a ser limpia, sucia o limpia, bueno, o sea, combinada de esos dos aspectos, si es puramente sucia o si esta es contaminada. Regularmente cuando las lesiones son por armas de fuego, se les suele considerar una herida contaminada, aunque también como ya se mencionó, siempre vas a tener la sospecha de que pues esta se pueda contaminar ante cualquier salida de líquido o secreción visceral. Además de que a nivel hemodinámico, pues también se puede clasificar de acuerdo si está estable o inestablemente. Eh, es importante recalcar antes de entrar un poquito a las clasificaciones y tratar de explicar un poquito las fuerzas, que bueno, pues todo esto va a ser producido por esos cambios energéticos que pues no se van a aislar, sino que se van a transformar desde una energía mecánica, una cinética y así. Otro aspecto a considerar es que también de acuerdo al impacto no es lo mismo un zape o un golpe de bajo impacto, una queda de bajo impacto, un tropiezo, donde nomás te vas a raspar, a un impacto más alto, a lo mejor ya de una bala, un cañón, un coche, a lo mejor aventarte de un tercer piso, etcétera. Va a cambiar la fuerza. Obviamente que de acuerdo a la fuerza va a ser de acuerdo al resultado y esto nos puede dar, como ya lo mencionamos, ese sepsis, hasta lo más común que se suele hacer es la hemorragia, la hipovolemia, y de acuerdo a estos sucesos provocados van a ser la fisiopatología que se va a producir. Aunque regularmente se produce una respuesta metabólica al trauma, lo que se va a ver en cualquier caso donde haya factores de riesgo, bueno, o factores precipitantes donde al cuerpo lo obliguen a situaciones un poquito más fuera de lo común para mantenerse con vida o que lo lleven a los límites. En este caso, tenemos que estímulos pueden ser hipóxicos, pueden ser de dolor, la hipovolemia ya mencionada, alguna infección, alguna sepsis, que nos van a llevar ciertos cambios endocrinos y neuroendocrinos que van a tratar de mantener el equilibrio, donde vemos de forma rápida sus cuatro fases, porque ya lo mencionamos que esto va a ser ante cualquier reacción o ante cualquier estímulo de los ya mencionados, donde va a haber una fase menguante, donde es la primera fase inicial, donde va a haber una gran respuesta de la adrenalina por todos estos sucesos, las diversas hormonas de estrés, el cortisol, el glucagón, al hacer adrenalina y a poner nuestro cuerpo en una situación de emergencia, va a agarrar energía de todas partes, ya sea desde las proteínas, desde los lípidos y pues obviamente principalmente de los carbohidratos y de la glucosa. En primera instancia, nuestro cuerpo va a tener una insulina pues, apropiada con buenos valores que va a mantener esto en equilibrio, por así decirlo, de bajo rendimiento, el metabolismo tampoco no es tanto, y en la segunda etapa va a ser la etapa creciente, donde aquí va a haber una disminución un poco más marcada de la insulina, y pues la insulina es esa llave que le va a dar el paso de la glucosa a todas las células, entonces al haberse inhibida un poquito más esta hormona de la insulina, nuestro cuerpo va a entrar a un grado más,
hiperglucémico de acuerdo a los estreses que está viniendo. Además que por la elevación de las hormonas del cortisol y todo eso, pues van a estar frenando a la entrada de la insulina. En esta etapa, en la etapa creciente donde vemos estos cambios, es importante cambiarlo de la etapa catabólica, porque no está recibiendo la entrada de glucosa y empieza a ganar desde proteínas alrededor del 10 al 14%, y desde las grasas del 10 a igual al 15% aproximadamente, es revertirlo a la fase anabólica y manteniendo el control de los signos del paciente para que se pueda entrar rápido a esta nueva etapa, la tercera etapa de la anabólica, y regenere el tejido nuevo y se pueda recuperar mejor el paciente. Estaríamos hablando de que el proceso se lleva a cabo desde las horas iniciales, desde las 24 a 36 horas sería la primera etapa de la menguante, la creciente llevaría a cabo de días y alrededor de las semanas la anabólica y a los meses la adiposa que ya sería de preservación de todos estos, de restauración de los sistemas de almacén. Ahora ya entrando de acuerdo a la clasificación, tenemos en dos grandes grupos. En primera instancia, el cerrado, pues si no está sangrando y no hay ninguna herida abierta a simple vista, tenemos que puede ser por un impacto directo, como puede ser un golpe, algún, ya sea con un objeto contundente, sobre todo, pueden verse en casos incluso de choque, cuando se atropella a la persona o cuando esta persona cae, pues también recibe un impacto. Ahora, es importante también ver el lugar donde está, bueno, la escena de los hechos, porque no es lo mismo pues un golpe al recibir un choque donde pues el impacto primero va a estar en los miembros inferiores, después por el impacto de la persona puede golpear en la parte superior del coche, o si es típicamente el atropellamiento o lo más común que se solía ver de acuerdo a la teoría, pues es que incluso la persona sea arrastrada. En cambios de mecanismo de acción por la desaceleración, pues bueno, el más común es cuando vas en un transporte, ya sea en auto o bicicleta o cualquier otro tipo de transporte, donde vas a una velocidad y de repente te frenas o te pones con un obstáculo donde haya una fuerza contraria que provoque esta desaceleración y produzca las ondas de choques. En este caso vemos que el primer impacto va a ser cuando cuando tenga contacto con la fuerza opositoria, va a realizar el freno. El primer contacto va a ser con el volante, pero el segundo daño que se va a efectuar en esto va a ser por la transmisión de la energía de las ondas, donde al haber de forma, bueno, general o de forma más fácil de verlo en el cuello, por ejemplo, cuando se produce la desaceleración en un accidente automovilístico, se produce lo que es el latigazo. Nuestros órganos por dentro sufren una lesión similar por el mismo mecanismo, donde a pesar de que tenga pues, sus medios de fijación, nuestros órganos por dentro, esos se van a estirar de más y puedan crear lesiones a nivel vascular o internas. Como ya lo vimos, regularmente los órganos más afectados en traumas cerrados son aquellos órganos sólidos, porque van a tener menor distribución de la energía y pues mayor afectación, en los que nomás para recordar pues está el vaso y el hígado. Otros casos de desaceleración igual pueden ser cuando hay una caída, pues donde te avientas, ya tienes una fuerza por la propia gravedad y pues de repente te frenas por la oposición del obstáculo. En la otra etapa puede ser por compresión y aplastamiento, pues está más claro, aquí está la llantita. Entonces estos mecanismos no son exclusivos, pueden ser combinados como ya lo vimos en el caso del choque, pero cuando no hay una herida abierta, pues obviamente va a ser cerrado y no se debe de menospreciar ese tipo de lesiones tampoco, ¿no? Otro tipo de lesiones que pueden haber pues son las de preexplosión. En este caso se manejan varios niveles o tipo de lesiones de acuerdo a cómo sean producidas. La primera lesión pues, es la fuerza primaria de la explosión, la fuerza expansiva de esta, donde va a afectar regularmente los oídos, los pulmones, los tractos, órganos huecos, donde pueden verse un poquito más afectados por esta fuerza, por esta onda expansiva. La segunda lesión sería porque alrededor de la zona haya ciertos objetos o proyectiles o vidrios que pueden salir volando y pues estos se impactan con el paciente, pues sería otra forma de lesión por el mismo problema, por el mismo catástrofe, por así decirlo. Y el impacto tercero, pues sería cuando cayera el paciente al piso, donde saliera volando la persona afectada. Algunos manejan incluso una cuarta afectación, pero pues esta ya sería por los gases que pudiera o no haber, de acuerdo a la explosión, o sustancias químicas que pueden haber salido volando, ¿no? De acuerdo a pues la zona y todo el contexto del lugar. Ya cuando hablamos en la clasificación del trauma abierto, pues ya vemos que es importante, en que nada, pues ver el estado del paciente, valorar, de preferencia no mover ningún objeto, y
pues sí clasificar el tipo de objeto y el mecanismo de acción para que se dé una idea. Entonces tenemos que puede ser por arma blanca, pero también entran ahí las punzantes, las cortantes, etcétera. También entran aquí las armas de fuego. En las armas de fuego, pues ya va a depender así que el tipo de arma. Están las de baja velocidad, que serían más o menos de unos 304 metros sobre segundo. Las de alta velocidad serían como unos 609. Obviamente hay rangos mayores o menores, ya serán de acuerdo al tipo de arma. Mm, ¿Qué más? Ya vimos también los lugares más afectados, los intestinos. ¿Qué va a producir? Pues el desangramiento y también por la propia fuerza que se le hace a la bala, pues también por ciertas lesiones que más adelante vamos a ver. El otro tipo es el empalamiento. El empalamiento suele ser más por lesiones de energía, de gran energía mecánica, y pues por eso produce, pues sí, el atravesamiento por en este caso, pues de un tubo, ¿no? Que pues requiere obviamente mucha energía para que se produzca la lesión. No es lo mismo una aguja, pues a una varilla de gran grosor. Aquí tenemos los tipos de lesiones que se van a producir. La punzante nomás deja un orificio. La cortante tiene su orificio de entrada y salida de acuerdo a la marca que deja, el tipo de lesión, la pérdida de continuidad, etcétera. Aquí lo importante es recordar pues el control de la sangre que se va a presentar y la profundidad de esta, como ya lo mencionamos. En el arma de fuego tenemos que propiamente se producen bueno, tres lesiones podríamos decir. Una por el propio impacto de la bala, que es la forma más maciza. También va a depender de esta la velocidad. ¿Por qué? Bueno, porque cuando la bala está impactando en la masa, va a crear perdón, una onda de choques pues de sonido que va a producir daño por delante de la bala y de forma lateral al momento de impactar, pues también va a causar estas ondas que van a causar las lesiones y las cavidades temporales y las permanentes. Las permanentes va a ser pues donde pasa meramente el objeto, y las cavidades temporales pues van a ser aquellas que se ven afectadas por estas ondas expansivas laterales. Otro tipo de lesión que se puede presentar es la tipo de sedal. Esta regularmente es por arma de fuego o cualquier proyectil. Se menciona que cualquier proyectil porque pues hay tipos desde lo más común hasta lo más inventativo, ¿no? Se menciona que es tipo sedal cuando mencionan afectación a nivel subcutáneo, sobre todo sin dañar a ningún órgano. En este caso es una pierna, pero también se puede presentar a nivel abdominal. Si esta bala nomás entra pues a puros nivel subcutáneo, grasas, tejido adiposo, sin afectar ningún órgano, sin entrar a ser penetrante o perforante. Además, pues también es importante conocer que la bala, pues, de acuerdo a donde impacta, va a perder cierta velocidad, puede desviarse, es decir, no forzosamente tiene que seguir un camino en línea recta, dependiendo de donde impacte se puede desviar, o el tipo de daño. No es lo mismo que atraviese un órgano hueco o con menos densidad, que así se le dice que generan menos daño el órgano con menos densidad, menos resistencia al impacto y un menor daño, y también el órgano con menos elasticidad va a verse más afectado. Y ya, pues la clasificación hemodinámica, que vendría siendo lo más importante, entre comillas, ¿no? Valorar la estabilidad, pues sería de acuerdo a su tensión arterial sistólica, que esta no esté bajando, porque si baja, pues ya nos estaría dando hincapié a un problema hipovolémico, y la frecuencia cardíaca que no esté aumentando más de 100, porque recordemos que regularmente en cualquier tipo de respuesta metabólica a un trauma, lo primero que se libera pues son las catecolaminas, la adrenalina, cortisol, etcétera. Ok, ahora vamos a continuar con lo que sería, pues, cómo vamos a encontrar las lesiones en nuestro trauma abdominal. Pero vamos a iniciar, pues como tal no podemos hablar de manifestaciones clínicas o de un cuadro clínico, debido a que muchas veces nuestros pacientes pues llegan en estado de coma o muy graves. Esto generalmente en nuestros pacientes politraumatizados. Bueno, en casi 66% de los casos el diagnóstico no se va a establecer desde el principio. Estos datos clínicos van a estar ocultos por otras manifestaciones en los pacientes politraumatizados, por ejemplo, en los casos de un trauma cráneoencefálico o cuando nuestro paciente previo al trauma hubo ingerido sustancias tóxicas como el alcohol o las drogas. Y bueno, los principales datos de lesión abdominal
que son el dolor, por ejemplo, no se van a manifestar en las primeras horas que siguen al trauma debido a estas condiciones. Y esto nos va a dificultar lo que es el diagnóstico oportuno de un trauma abdominal. Entonces, cuando tenemos a un paciente politraumatizado, debemos sospechar que puede existir una lesión abdominal oculta que pueda seguir una evolución y dar lugar a situaciones graves como lo que es un choque hipovolémico. Esto ante la presencia de una hemorragia que en un principio puede pasar inadvertida y porque puede ser de baja magnitud y sin embargo esta puede persistir y va a lograr deteriorar el estado hemodinámico del lesionado y nos va a conducir a lo que es el choque. Los signos clínicos que nos orientan a un estado de choque son el aumento de la frecuencia del pulso o un pulso débil y filiforme, la piel pálida, fría y sudorosa, un retardo en el llenado capilar, a la alteración de la conciencia, taquipnea, hipotensión y también oliguria o anuria. Y bueno, la causa puede ser algún otro problema que va a derivar también en una peritonitis, como sucede sobre todo en los traumas penetrantes. Estos van a dañar lo que son las vísceras huecas y el contenido intestinal se va a derramar en la cavidad abdominal, que nos va a generar una contaminación consecutiva que nos puede llevar también a lo que es un choque séptico. La que sigue, por favor. Bueno, aquí les pusimos un cuadro que nos va diciendo, es una escala de lesión orgánica. Esta es la de la clasificación de la American Association for the Surgery of Trauma. Esta no está enfocada simplemente al trauma abdominal, sino a cualquier tipo de trauma. Tiene varias escalas, depende a los órganos, a todos los órganos que pueden ser afectados en un trauma. Y esta, pues, si quieren, les dejo un link en el Classroom para que revisen todas las escalas de todos los órganos, no solamente los abdominales. Bueno, la que sigue, por favor. Vamos a comenzar con la afectación de los órganos abdominales. Estos frecuentemente, lo que les voy a mencionar, van a estar ocasionadas por lo que es un trauma cerrado. Vamos a comenzar por el diafragma. Y estas lesiones van a estar asociadas por las frecuentes fracturas costales y tenemos que investigar radiológicamente lo que es el tórax óseo y poner especial atención durante la laparotomía exploradora, considerando que la lesión más común afecta al diafragma izquierdo. Y bueno, esta lesión suele tener una situación posterolateral. Ahí está bien. Como tal, en el diafragma, lo que es un grado 1, vamos a tener una contusión diafragmática, según la escala de lesión orgánica. Como lo que es el grado 2, sería una laceración menor a 2 centímetros, que si ven ahí les puse una imagen, se ve, les traté de buscar las imágenes que se vieran más claras posibles. Y bueno, la que por favor. Lo que es un grado 3, vamos a encontrar a nuestro diafragma con una laceración de 2 a 10 centímetros. Un grado 4, vamos a encontrar una laceración mayor a 10 centímetros o con pérdida del tejido menor a 25 centímetros cuadrados. Y lo que es un grado 5, vamos a encontrar lo que es la pérdida del tejido por menos de 25 centímetros cuadrados. La que sigue, por favor. En cuanto a las lesiones del hígado, bueno, además de lo que es el estallamiento, va a ser evidente esta lesión del hígado por una hemorragia consecutiva. Puede haber lesiones que causen lo que son hematomas profundos y necrosis centrales del parénquima hepático, que es necesario diagnosticar oportunamente para su debido tratamiento. De no ser así, y si se espera que ocurran las manifestaciones clínicas, en general se llega a una etapa tardía e irremediable. Bueno, ante la sospecha de una lesión hepática, hay que apoyarse para el diagnóstico en la arteriografía selectiva y en el gamagrama hepático, que posteriormente les van a hablar un poco más sobre el diagnóstico. Y bueno, así como en el caso de un traumatismo, que días después del accidente el paciente puede cursar con anemia persistente,
lipotimias, vómito y dolor en el hipocondrio derecho, además de que vamos a encontrar imágenes sospechosas en radiografías simples. La que sigue, por favor. En cuanto a los grados de lesión que vamos a encontrar en el hígado, tenemos que en una lesión grado 1 vamos a encontrar hematomas en menos del 10% de la superficie del hígado, con laceraciones menores a 1 centímetro de profundidad. Ahí se alcanza a ver en la tomografía un hematoma, que es lo que están señalando la flechita roja de abajo, y unas lesiones, laceraciones diminutas que tal vez no se alcancen a ver muy bien, pero están señaladas por las flechas. En el grado 2 vamos a encontrar el hígado con hematomas de 10 a 50% de la superficie y laceraciones de 1 a 3 centímetros de profundidad, pero que sean menores a 10 centímetros de longitud. La que sigue, por favor. En el grado 3 vamos a encontrar hematomas mayores al 50% de la superficie del hígado con expansión o con rotura. Y vamos a tener laceraciones mayores a 3 centímetros de profundidad. Para un grado 4 vamos a tener hematomas con hemorragia activa, que es lo que se ve encerrado en el circulito rojo, y laceraciones que afecta el 25% al 75% del parénquima o menores a 3 segmentos. Y la que sigue, por favor. Y como tal, un grado 5 de lesión hepática, vamos a tener laceraciones mayores al 75% del lóbulo o en más de 3 segmentos en un solo lóbulo. Y vamos a encontrar lesión de la vena cava o de la vena hepática central. Y se dice que también puede existir lo que es un grado 6, que esta va a ser una abulsión hepática. Gracias. Bueno, como tal en el vaso, este es el órgano abdominal que con más frecuencia se lesiona en un trauma cerrado. Y bueno, la compresión directa del vaso con fractura parenquimatosa es un mecanismo fisiopatológico frecuente a nivel tisular. Y aunque la lesión también puede ser secundaria a una rápida desaceleración que rompe lo que es el parénquima o la cápsula esplénica donde se fija al retroperitoneo. Esta puede ocasionar lo que es un hematoma subcapsular, que es lo que vemos en la primera imagen. Y bueno, este es el órgano que mayormente sangra en un trauma abdominal. La que sigue, por favor. En cuanto a su clasificación en grados, vamos a encontrar que en un grado 1 vamos a tener un hematoma menor al 10% de la superficie con laceraciones menores a 1 centímetro de profundidad. En un grado 2 vamos a encontrar hematomas del 10 al 50% de su superficie o menores a 5 centímetros de diámetro y laceraciones de 1 a 3 centímetros de profundidad que no va a afectar a los vasos trabeculares. Lo que es un grado 3, vamos a encontrar hematomas mayores al 50% de la superficie o mayores de 5 centímetros de diámetro con una expansión o rotura y laceraciones mayores a 3 centímetros de profundidad que también pueden afectar lo que son los vasos trabeculares. En un grado 4 vamos a encontrar hematomas con hemorragia activa y laceraciones que afectan a los vasos segmentarios ciliares con una desvascularización mayor al 25% del vaso. Y por último, en un grado 5 vamos a encontrar lo que es la desvascularización completa o una rotura completa del vaso. La que sigue, por favor. En el estómago no les pude encontrar imágenes muy específicas de cada grado, pero bueno, en esta la rotura gástrica por contusión va a estar provocada por un aumento agudo de la presión intraluminal por fuerzas externas que producen un estallido de la pared gástrica. Y esas lesiones gástricas van a estar identificadas a menudo en la exploración física por la presencia de peritonitis. Y bueno, también en su grado 1, lo vamos a encontrar con hematomas menores a 3 centímetros, con laceraciones de espesor parcial. Y en un grado 2 vamos a encontrar hematomas mayores a 3 centímetros y laceraciones menores a 3 centímetros. En un grado 3 vamos a encontrar laceraciones mayores a 3 centímetros.
En un grado 4, laceraciones que afectan a los vasos de las curvaturas mayores y menores, perdón, mayor y menor. Y en un grado 5 vamos a encontrar una rotura extensa mayor al 50% con desvascularización. En cuanto al duodeno, puede existir un desgarro de duodeno peritoneal en traumatismos generalmente muy fuertes. Este se va a sospechar por sangre en el contenido de líquido de aspiración nasogástrica o por la presencia de aire retroperitoneal pararrenal. De eso tampoco les encontré lo que es la clasificación en imágenes, pero bueno, en cuanto al grado 1 de las lesiones en el duodeno, vamos a encontrar hematomas en un segmento y laceraciones de espesor parcial sin perforación. En el grado 2 vamos a encontrar lo que son hematomas en múltiples segmentos y una laceración pequeña, menor del 50% de la circunferencia. En el grado 3 vamos a encontrar laceraciones grandes que van del 50 al 75% de la circunferencia del duodeno y del 50 al 100% de la circunferencia en otros segmentos. En cuanto al grado 4, vamos a tener una laceración muy grande o una rotura de la ampolla o del conducto biliar común distal. Y en cuanto a un grado 5, vamos a tener una lesión duodenopancreática masiva o lo que es la desvascularización del duodeno. La que sigue, por favor. Ok, en cuanto a las lesiones del páncreas, estas van a ser producidas principalmente a nivel del istmo. Y bueno, para esto va a ser de utilidad lo que es la determinación de amilasa para su diagnóstico. Y el problema principal va a estribar en la conservación o alteración del conducto pancreático de Wirsung, lo que debe comprobarse mediante una pancreatografía endoscópica retrógrada. Y bueno, en ocasiones se va a manifestar tardíamente lo que es una lesión pancreática por la aparición de un pseudoquiste. En esta, bueno, encontramos al páncreas en un grado 1, que va a tener un hematoma o una laceración pequeña sin lesión del conducto. En su grado 2 vamos a encontrar un hematoma o una laceración grande sin lesión de conducto o pérdida del tejido. En un grado 3 vamos a encontrar transección distal o laceración con lesión de conducto. En un grado 4 vamos a encontrar una transección proximal parenquimatosa, una laceración que afecta a la ampolla. Y en un grado 5 vamos a encontrar una disrupción masiva de la cabeza, así como se ve en las imágenes. La que sigue, por favor. Ok, en cuanto a las lesiones que vamos a encontrar en el sistema genitourinario, las contusiones dorsolumbares pueden ocasionar lo que es una lesión renal y hematomas retroperitoneales. Estas se van a sospechar cuando existen fracturas de costillas flotantes o apófisis transversas de vértebras lumbares. Esta debe considerarse la posibilidad de lesiones en lo que son los sistemas excretores, en los uréteres, en la vejiga y en la uretra. Esto se observa en casos también de fracturas pélvicas o en las caídas en silla de montar, en donde ocurre lo que es un trauma directo a la uretra anterior, en cuyo caso no se instala sonda uretral por el peligro de aumentar lo que es el daño a esta. Y bueno, tenemos que someter a nuestro paciente a una cistostomía. En cuanto a su clasificación en grados, sobre todo de lo que es ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Ajá. Lo que es un traumatismo renal, vamos a encontrar que en el grado 1, una contusión o hematoma subcapsular sin laceración parenquimatosa. En el grado 2 vamos a encontrar lo que es una laceración menor a 1 centímetro de profundidad sin extravasación urinaria. En el grado 3 vamos a encontrar lo que es una laceración mayor a 1 centímetro de profundidad sin extravasación urinaria. Y en el grado 4 vamos a encontrar laceración corticomedular con extravasación urinaria o una lesión menor de arteria o de vena renal, más un hematoma contenido y un infarto segmentario. Y en el grado 5 vamos a encontrar múltiples laceraciones renales, estadillo renal o incluso una avulsión de hilio renal.
que es la desvascularización. La que sigue, por favor. Ok, en cuanto a lo que son las lesiones en el intestino delgado y el colon, estos segmentos son los que con mayor frecuencia se afectan en los traumatismos abdominales en su porción inferior. Y se pueden presentar una amplia gama de lesiones que comprometen lo que son los mesos y el epiplón. Y también puede ocurrir lo que es un estallamiento por asa ciega. La que sigue, por favor. De esta como tal, tampoco les encontré muchas imágenes respecto a la clasificación en grados, pero en lo que es la clasificación de lesiones en el intestino delgado, vamos a tener que en un grado 1 vamos a encontrar hematomas sin desvascularización y una laceración de espesor parcial sin transección. En el grado 2 vamos a encontrar lo que es una laceración pequeña, menor al 50% de la circunferencia. Y en el grado 3, una laceración grande, que es mayor al 50% de la circunferencia, sin transección. En el grado 4 vamos a tener una transección. Y en el grado 5, la pérdida del tejido segmentario o desvascularización. En cuanto al colon, vamos a tener lo que es una contusión en el grado 1 con hematoma y laceración de espesor parcial. En el grado 2 vamos a encontrar lo que es una laceración pequeña, menor al 50% de circunferencia. En el grado 3, lo que es una laceración grande, que es mayor al 50% de su circunferencia. En el grado 4, lo que es una transección. Y en el grado 5, igual una transección con segmento desvascularizado o pérdida del tejido. La que sigue, por favor. Bueno, ahora en cuanto a las lesiones en un trauma penetrante, estas van a estar dadas de acuerdo al tipo de herida que presente el paciente o por el arma con el que se origine la lesión, que puede ser por un instrumento punzocortante o por un proyectil de arma de fuego. Y también van a estar dadas según el sitio anatómico donde se produzca. Muchas veces estas lesiones van a ser múltiples, sobre todo en lo que es el trauma penetrante con herida de arma de fuego, ya que los proyectiles suelen seguir una trayectoria circular y causar daño en órganos pues, adyacentes, e incluso en los que estén muy alejados de lo que es la entrada de la bala. En cuanto a las heridas punzocortantes que penetran la región dorsolumbar, lesionan con frecuencia lo que son los órganos retroperitonales, como lo que es el riñón y los uréteres, y pueden alcanzar también lo que son los grandes vasos, como la aorta o la vena cava inferior. En cuanto a estos, los mecanismos penetrantes van a ser la causa más frecuente de las lesiones gástricas. Y bueno, el intestino delgado va a ser el órgano que con mayor frecuencia se lesiona después de un traumatismo abdominal penetrante. Estas pueden variar desde diminutas perforaciones a grandes lesiones destructivas que van a desvitalizar los segmentos circunferenciales del intestino delgado. Y en segundo lugar tenemos a los traumatismos del intestino grueso. La que sigue. Bueno, en el diagnóstico es importante, primero que nada, hacer una evaluación rápida de nuestro paciente. Tenemos que ver la vía aérea y el control cervical, ver si nuestro paciente está consciente o inconsciente para darnos los siguientes datos que vamos a ver en el diagnóstico. La ventilación, si es necesario, antes de empezar con las pruebas de diagnóstico, administrar CO2 o vamos a hacer primero la detección de lesiones torácicas que sean potenciales letales antes de hacer los siguientes pasos del diagnóstico. Igual la circulación, si hay una hemorragia, si hay signos de shock, vigilar los signos vitales. También se tiene que hacer una evaluación neurológica, se va a hacer por medio de Glasgow, se va a hacer una evaluación de pupilas, y la exposición, es decir, la exposición de lesiones, se tiene que hacer una prevención de la hipotermia y retirar objetos que estén causando algún daño si es que los hay. La que sigue, por favor. Después vamos a entrar como tal al diagnóstico, en el que primero se tiene que hacer un interrogatorio.
Esto, pues más que nada está destinado a recabar la mayor cantidad de datos que puedan estar referidos a las circunstancias o el entorno del accidente. Esto sobre todo con el fin de saber la magnitud y la posibilidad de los daños que se pueden causar. En caso de que el paciente esté inconsciente, pues sería la mejor persona para saber qué fue lo que pasó, el lugar. En caso de que no esté consciente, pues se le debe preguntar a los policías o los bomberos en el caso, pues las primeras personas que se acercaron a ayudarlo. Es importante esto, por ejemplo, en los traumatismos cerrados, en accidentes vehiculares, pues es importante saber las características del choque, la dirección, el impacto y la velocidad. Esto pues para ver si hay la posibilidad de que haya un estallido duodenal. En caso de que sea un traumatismo penetrante, pues también es importante saber el tipo de arma, el tamaño, si se fueron varias puñaladas, la cantidad de puñaladas. La que sigue, por favor. En cuanto a la exploración física, pues esta nos mencionaban que de preferencia se tiene que hacer por la misma persona de principio a fin. En el caso de la auscultación, la percusión y la palpación, eso pues de preferencia o lo tiene que hacer el cirujano que va a intervenir al paciente. Esto sobre todo para ver si están evolucionando los hematomas o si está empeorando el paciente. Entonces vamos a empezar con la inspección. Pues tenemos que desvestir primero al paciente, esto para identificar si hay contusiones, laceraciones o el tipo de orificios penetrantes. También tenemos que ver la columna vertebral y para eso hay que tener cuidado y hay que rotar al paciente para inspeccionar el dorso. También tenemos que inspeccionar la región perineal, ya que muchos olvidan esta área. Después vamos a seguir con la palpación. Esto pues en presencia de que haya dolor o defensa del paciente, pues a veces es difícil interpretar, sin embargo, pues tenemos que hacerlo para ver si hay alguna contractura, si hay signos de irritación peritoneal o una lesión visceral o hemorragias en el paciente. Después vamos a hacer la percusión. Esto pues igual va a ser para ver si hay signos de matidez que nos pueden estar indicando que hay un hematoma, ya sea intraperitoneal o retroperitoneal. Tenemos que buscar la presencia de timpanismo hepático. Cuanto a la auscultación, pues tenemos que determinar si hay la presencia o no de ruidos hidroaéreos, si hay sangre en la cavidad o una peritonitis. Pues esto puede ser por una perforación de víscera hueca. También nos indicaría una lesión extraabdominal como hematomas, retroperitoneales o fracturas importantes. Como les mencioné, pues eso tiene que ser principalmente por el cirujano y tiene que ser la persona en todo momento esa. También es importante hacer una evaluación de la pelvis, un tacto rectal y una exploración glútea. En cuanto al tacto rectal, pues es fundamental importancia ya que esta va a brindar una serie de datos indispensables para la evaluación del traumatismo. Una ausencia de tonismo rectal pues puede ser un signo indirecto de una lesión medular, o también dice que esto podemos apreciar si hay una disrupción de paredes rectales, por el incrustamiento de fragmentos óseos o proyectiles o incluso cuerpos extraños. Se deben palparse las fracturas óseas pelvianas, incluso tenemos que valorar si hay sangre o si hay una disrupción del tracto digestivo. En el tacto vaginal, pues es importante también ya que ahí podemos palpar si hay fragmentos óseos o hay una disrupción de paredes vaginales o presencia de sangre que nos podría indicar una lesión de órganos genitales. Nos mencionaban otras técnicas como de diagnóstico, pero decía que pues se podían o no hacer, que era pues la intubación con la sonda nasogástrica. Esto pues tenía un objetivo que era descomprimir el estómago en su caso y otra que era para poder tener muestras y saber si había sangre o presencia de alcohol o sustancias ingeridas. También nos mencionaba que el catéter urinario podía ser colocado, igual con medio de evaluar la vejiga y apreciar si había sangre. Y pues también medir si hay la diuresis horaria. También tenemos que valorar la estabilidad pélvica. Esto se va a hacer cuidadosamente con la compresión lateral y anteroposterior. Puede ser, si esta es dolorosa, seguramente estamos hablando de una fractura pélvica también, o incluso podemos encontrar hematomas perineales
o genitales. Esto los vamos a ver de 24 a 48 horas después del traumatismo. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a los estudios diagnósticos, vamos a encontrar el más usado, que va a ser el FAST. Este pues nos va a ayudar a identificar el líquido intraperitoneal en los pacientes, sobre todo cuando están hemodinámicamente estables. Aquí vamos a encontrar en este estudio incluso sangre alrededor de 200 mililitros, pues ya lo va a empezar a detectar. Esta prueba no va a ser invasiva y va a incluir 4 regiones que van a ser el saco pericárdico, la fosa hepatorenal, la fosa esclerorenal, la pelvis o el saco de Douglas. Este pues tiene que ser realizado por personal capacitado. Este pues va a ser muy rápido y confiable, y pues la ventaja que se puede repetir las veces que sean y no va a lastimar al paciente. Además de que pues lo podemos mover, no necesita como tal una sala, sino que podemos moverlo donde esté el paciente. El que sigue, por favor. También se va a poder hacer el lavado peritoneal de diagnóstico. Este va a ser un método complementario de diagnóstico, va a tener una sensibilidad de alrededor del 98%, igual nos va a detectar sangre en el peritoneo. Esta se va a hacer cuando no haya indicaciones de laparotomía, y pues igual va a provocar un mínimo de lesiones en el paciente. Esta va a consistir en la introducción de un catéter por una pequeña incisión mediana en la zona infraumbilical. El paciente va a estar anestesiado y pues se va a hacer la aspiración del contenido, en el cual podemos encontrar sangre o bilis, y en caso de que no haya como tal un líquido, se le van a introducir de 500 a 1 litro de solución fisiológica para después sacarla. E igual ver cómo está este líquido, si hay sangre o si hay infección. Las indicaciones para esta pues va a ser cuando en el examen abdominal no tengamos como tal un diagnóstico, o veamos o no sepamos si hay lesiones como muy cerca, en caso de que haya fracturas costales o lumbares. También cuando el paciente no esté consciente y no nos pueda dar los datos si hay dolor, y cuando el paciente ya está anestesiado, porque se le van a realizar algunos otros estudios. La contraindicación de pues sería cuando el paciente ya tuvo recientemente operaciones abdominales, cuando el paciente es muy gordito o tiene cirrosis avanzada, o cuando padece coagulopatía preexistente. Y pues esta prueba nos va a dar positiva cuando encontremos los eritrocitos por arriba de 100,000 o las células blancas igual por arriba de 500, o cuando esta nos indique que hay presencia de bacterias o que la amilasa esté arriba de 75 unidades por litro. También se puede realizar la tomografía axial computarizada. Este va a ser para pacientes que estén hemodinámicamente estables, en los que no hay una indicación aparente de la laparotomía de emergencia. En esta, pues, los beneficios va a ser que no va a ser invasivo, nos va a definir muy bien las lesiones orgánicas. También vamos a identificar y cuantificar la sangre que hay en el peritoneo, y también nos va a evaluar el retroperitoneo y la columna vertebral en conjunto. En las contraindicaciones, pues vamos a encontrar que puede ser costosa, o que no en todos los lugares la podemos encontrar, o que algunos pacientes tengan alergia al medio de contraste. En cuanto a la radiografía, pues esta va a ser una de las técnicas más usadas porque es barata y es accesible para todos. Esta pues nos va a poder evaluar el tórax, ya sea de frente o el posterior. Pues esta sobre todo no se usa en pacientes hemodinámicamente estables o con un trauma penetrante. Está contraindicado en pacientes inestables. Tenemos que tener en cuenta que se tiene que tomar en posición vertical, esto para excluir las zonas de motoras, neomotoras, y en esta pues podemos encontrar lesiones sobre todo óseas, o cuando hay un compromiso vertebral, o si hay fracturas de costillas. También tenemos la laparotomía. Esta pues va a ser sobre todo para el trauma cerrado, o cuando el lavado peritoneal pues no nos dio como unos resultados concluyentes.
También pues nos puede dar datos tempranos de peritonitis, si hay un trauma penetrante con hipotensión. También está indicado para pacientes con heridas de arma de fuego o evisceración. Esto también se hace en pacientes cuando la TAC nos dijo que hay una ruptura del tracto gastrointestinal o lesiones en vejigas o intraabdominales. La que sigue, por favor. Bueno, aquí les hice un cuadrito en el que compara las tres, en el que vemos que las ventajas, por ejemplo, en el lavado peritoneal, pues dice que pues va a ser muy rápida, nos va a detectar lesiones intestinales, no va a ser tampoco necesario transportar al paciente. En cuanto al FAST, pues igual nos va a dar una determinación quirúrgica temprana, esta no va a ser invasiva, se va a realizar igual muy rápidamente y se puede realizar las veces que sean, no va a ser invasiva y no va a ser tampoco necesario transportar al paciente a una área de reanimación. En cuanto al TAC, pues igual nos va a dar un diagnóstico anatómico muy preciso, no va a ser invasivo, también se puede realizar las veces que sean, y nos va a visualizar las estructuras retroperitoneales, las óseas, nos va a dar como imágenes muy, muy bien. En cuanto a las desventajas, pues vamos a tener que el lavado peritoneal diagnóstico, pues como les mencioné, va a ser invasiva, va a haber un riesgo de lesión dentro del procedimiento. Para esto, pues vamos a necesitar primero que haya una descompresión gástrica y urinaria. Esta pues no se puede estar repitiendo a cada rato y pues si hacemos esta, pues seguramente va a interferir ya sea con el FAST o con la tomografía. Y pues no va a ser tan específica y puede pasar por alto algunas lesiones, sobre todo en diafragma. En el FAST, pues la desventaja es que pues sí necesita un operador que sea muy capacitado, ya que si no, pues de esto pueden depender los resultados. Igual, pues si hay gas intestinal o aire, pues esto van a distorsionar las imágenes que nos pueda dar. Además de que puede pasar por alto algunas lesiones también en diafragma, en intestino o páncreas. Y pues no nos va a visualizar como tal el área extraluminal. En cuanto al TAC, pues va a ser, como les mencioné, pues va a ser muy alto el costo, no lo vamos a tener en todos los lugares y pues va a ser un riesgo que el paciente va a estar en una exposición a radiación o que puede ser alérgico al contraste y no se pueda realizar. También dice que puede pasar por alto las lesiones en el diafragma o algunas lesiones intestinales o pancreáticas. En cuanto a las indicaciones, pues el lavado peritoneal, pues sobre todo se basa en pacientes que estén hemodinámicamente estables, ya sea traumatismo cerrado o abierto. En el FAST, pues igual va a ser en el paciente inestable y va a ser igual para paciente con traumatismo cerrado o penetrante. Y la TAC, pues se va a hacer específicamente en pacientes que estén estables, igual que sea un trauma cerrado o abierto. La que sigue, por favor. También se pueden usar estudios de contraste. Nos mencionaban uno como el urograma excretor. Esto sobre todo se hace para ver si hay una sospecha de lesión renourinaria, ya sea por la presencia en los estudios anteriores si hay hematuria o por si hay una fractura lumbar. Pues se hace sobre todo para conocer también cómo está funcionando el riñón, si hay una necesidad de una nefrectomía. En pues también se va a poner un medio de contraste. Va a ser por medio de una endovenosa. Dice que se va a utilizar un equipo de rayos y se va a usar más o menos en 15 minutos. Se va a empezar a visualizar pues la arquitectura renal. Pues nos va a dar imágenes anatomofuncionales, ya sea de los riñones, de la pelvis, de los uréteres y de la vejiga. Y pues también esta nos va a decir si hay una fuga, si hay una deformación o incluso si hay una obstrucción vascular. También se puede practicar la uretrocistografía. Esto pues se utiliza para descartar igual si hay una lesión uretral antes de la colocación vesical. Esto sobre todo cuando existe la sospecha de que hay un sangrado en esa zona. Igual para esto se tiene que meter un catéter con balón y se va a insuflar, se va a meter una solución fisiológica y se va a inyectar igual el medio de contraste. Pues en igual vamos a necesitar tomar rayos X, en el cual vamos igual a ver las imágenes.
Y pues esto, pues como les mencioné, es para descartar una lesión ureteral. Se puede igual realizar la cistografía o la pelografía, que van a ser el mismo principio. Y también nos daban otros estudios como la endoscopía, que esta pues su uso estaba limitado a la detección de lesiones en el árbol vascular sobre todo. Nos va a ayudar a diagnosticar lesiones en el pedículo renal y también sobre todo en pacientes cuando tienen fracturas pélvicas. Y la que sigue, por favor. Bueno, aquí les hice un mapita de la ruta que podemos utilizar, es decir, si es cerrado, si el paciente es estable, pues como les mencioné, se va a hacer una tomografía computarizada. Si es inestable, vamos a hacer el FAST o el lavado peritoneal de diagnóstico. En caso de que sea negativo, pues tenemos que buscar otras causas, que haya shock o una fractura de pelvis. Y en caso de que este nos dé positivo, que tengamos sangre, pues se va a hacer una laparotomía. En el trauma abierto, pues tenemos que ver si es de arma de fuego, se va directo a la laparotomía, y si es de arma blanca, pues tenemos que ver si está estable o no. En el caso de que esté estable, pues tenemos que ver si esta está penetrando más órganos o no. Y pues se va a hacer una tomografía, un lavado peritoneal diagnóstico o la laparoscopía. La que sigue, por favor. Eso también podemos hacer estudios de laboratorio. Por ejemplo, vamos a ver el hematocrito. Nos decía que si era menor de 30, posiblemente encontráramos una lesión intraabdominal. Podemos encontrar anemia. También tenemos que ver el recuento de leucocitos. Este tal vez no sea como tan específico, pero nos podría dar o sea, nos enfocarnos al diagnóstico. También tenemos que vigilar las enzimas pancreáticas, ya que nos podría dar una lesión pancreática, que pues eso también en los estudios anteriores pues lo podremos ver. Tenemos que hacer un perfil hepático para ver cómo está funcionando el hígado, perdón. Y análisis de orina para ver si hay hematuria ya sea macroscópica o microscópica. Y adicionales, pues más que para el diagnóstico del paciente, es para tanto el manejo como para ver si tiene alguna otra enfermedad, como podemos realizar el test de embarazo, un perfil de coagulación o pruebas toxicológicas. La que sigue, por favor. Bueno, y ahora continuamos con lo que sería el tratamiento. Hay que tener en cuenta todos los estudios anteriores que nos acaban de mencionar para de ahí partir y saber cuál va a ser el tratamiento que vamos a seguir con los pacientes que están traumatizados. Bueno, entonces, la mayoría de las veces en los traumatismos de abdomen, lo que podemos encontrar va a ser algún tipo de hemorragia. Esta ya puede ser tanto una hemorragia externa, es decir, que nosotros podamos ver la cantidad de sangre que está perdiendo el paciente, o una hemorragia intraabdominal en donde serían necesarios los estudios antes comentados. De forma rápida, se va a hacer una evaluación de las fuentes de hemorragia. Como lo comentaron durante la presentación de choque hemorrágico, hay que evaluar en los diferentes grados del 1 al 4 para así poder determinar cuál va a ser la medida de tratamiento que vamos a realizar. Hay que recordar que en aquellos pacientes con alguna hemorragia de grado 2, únicamente lo que vamos a necesitar son las soluciones cristaloides, y los pacientes que tengan algún tipo de hemorragia grado 3 o grado 4 van a necesitar, además de los cristaloides, algún tipo de producto sanguíneo. En caso de que sea un trauma penetrante, que podamos observar ahí el cuchillo, el objeto que esté pues atravesando todo el abdomen, lo primero que, bueno, antes de querer retirarlo completamente llegando a la escena, lo primero que debemos de evaluar, bueno, tratar es tener un plan definitivo de qué es lo que vamos a realizar, y ya una vez de que lo tengamos establecido, ahora sí se puede retirar el objeto que esté atravesando el abdomen. La siguiente, por favor. Entonces, hay que evaluar, bueno, el plan de tratamiento va a ser diferente para cada tipo de traumatismo. En el caso de los traumatismos cerrados, aquí les pongo un algoritmo de cuáles son las principales cosas que debemos de seguir. En este caso, hay varias condiciones en las que no nos podemos retrasar en el diagnóstico y debe ser llevado el paciente luego para una laparotomía.
En este caso tenemos que los casos en donde sería necesario llevar inmediatamente al paciente son la peritonitis, bueno, el estado de choque, es decir, la inestabilidad hemodinámica, que lo vamos a poder determinar cuando ya el paciente tiene una presión normal, que ya no tiene taquicardia, que no tiene los signos clínicos de choque. En este caso, si nosotros encontramos a un paciente estable, ya lo que podemos seguir adelante es determinarlo o buscar el tratamiento con lo que sería la tomografía computarizada. Después de esto, debemos de evaluar si es una lesión en víscera hueca o no, la lesión de órganos sólidos o la parotomía exploratoria que va a continuar. Y la siguiente, por favor. En el caso de los traumatismos penetrantes, hay que tener en cuenta que van a ser de dos tipos. Aquellos que son por arma de fuego, en este caso se manda directamente al quirófano para la laparotomía, y hay que tener en cuenta dos cosas en este tipo de traumatismos. La determinación de la trayectoria, esto porque hay, la trayectoria de la bala puede determinar que en este caso haya lesiones tanto en la caja torácica, en los órganos de la caja torácica, como en la pelvis. Por lo tanto, también aquí habría que hacer una revisión y pues, su posterior tratamiento. Y también otra cosa que hay que tener mucho en cuenta es el número de proyectiles y heridas cutáneas. Estos evidentemente deben ser en par. Si hay un único disparo de bala, hay únicamente una herida en el abdomen. Y seguimos con las heridas por arma blanca. En este caso vamos a determinar el tratamiento si hay algún tipo de penetración tanto en la fascia anterior como en la posterior. Si sí existe literalmente la penetración, lo que debemos de hacer pues ya es proseguir con el tratamiento, es evaluarlo. Si hay una posible alteración, únicamente lo que se realiza sería una monitorización de si hay algún tipo de contusión en un órgano, que más adelante pues se va a explicar. Y si no tiene ningún tipo si ya después de su evaluación no hay ninguna penetración en la fascia y está estable, después de los estudios que se le realiza no hay ninguna alteración, pues ya se podría enviar a su casa. La siguiente, por favor. Entonces, de nueva cuenta, tenemos esta tabla que está dada por la Asociación Americana de Cirugía de Trauma. En este caso, la importancia de esta tabla no es tanto la clasificación que se le da a cada una de estas características que va a presentar cada órgano durante el trauma, sino que, como pueden observar, son 5 grados. Entonces, dependiendo del grado que tenga cada órgano en específico, va a ser el tratamiento que pues está de alguna u otra forma establecido en cada centro. La siguiente, por favor. Entonces, ahora sí, pasamos con el tratamiento específico de cada órgano. No voy a extenderme mucho porque pues en algunos casos ya cuando son grados 3, 4, 5, evidentemente son pues tratamientos quirúrgicos en donde el especialista es donde se encarga de realizarlos. En la parte de arriba de cada órgano les presento cuál sería el grado que determina, las características de cada grado, y en la parte de abajo les comento pues cuál sería el tratamiento que se realiza en cada una de estas. Entonces, en las lesiones esplénicas hay que tener en cuenta que, como se mencionó, el vaso es el órgano prácticamente que se va a encontrar lesionado en la mayoría de los traumatismos. Por lo tanto, anteriormente el tratamiento principal que se utilizaba era su extracción quirúrgica, es decir, la esplenectomía. Sin embargo, los tratamientos actuales, lo que se menciona es que puede ser mediante angiografía y embolización. El tratamiento, se puede realizar algún tipo de tratamiento conservador que se va a llevar a cabo principalmente, evidentemente, en aquellos pacientes que tengan estabilidad hemodinámica. Y hay que tener en cuenta que aquí existe una complicación fundamental, que es el reinicio retrasado, es decir, cuando nosotros evaluamos a nuestro paciente y tiene algún tipo de grado 1, grado 2,
y nosotros lo encontramos estable, pero puede que a los 2 días siguientes ya lo encontremos inestable. Hay que tener en cuenta mucho esta característica del vaso, que puede tener un reinicio retrasado de la hemorragia. Y por último, después del tratamiento postoperatorio, algo muy importante que hay que llevar a cabo es la aplicación de la vacuna antineumocócica. Esto porque se menciona que los microorganismos encapsulados, pues como que su infección puede ser más propensa en este tipo de pacientes. La siguiente, por favor. Tenemos las lesiones esplénicas. En este caso, pues como pueden observar, en la parte de arriba se menciona que hay que evaluar los hematomas o las laceraciones. Los hematomas, pues se definen como la acumulación de sangre coagulada en el órgano. Por lo tanto, hay que recordar que el hígado es un órgano que acumula mucha sangre. Por lo tanto, ante una lesión de pues nos va a generar un chorreadero de sangre, y lo primero que debemos de tratar de realizar es si de verdad esta pérdida de sangre proviene del hígado o no. Se menciona que hay maniobras básicas para poder determinar si la sangre proviene de o no. Una clásica sería comprimir el hígado, que es el taponamiento y coagulación, y la maniobra de Pringle, que es la que pueden observar. En muchas de estas, cuando ya se está realizando la cirugía, hay que tener en cuenta que muchos órganos tienen sus pues, componentes de fijación. Por lo tanto, no voy a ahondar en esto, pero hay que revisar, o sea, ya que una vez estamos en el quirófano, hay que revisar completamente la estructura dañada, todo el órgano, para ver que no se nos esté pasando nada. Entonces, la maniobra de Pringle, en este caso, lo que va a evaluar es que mediante la cirugía vamos a pues comprimir con las tijeras, como pueden observar, lo que es el pedículo hepático. En este pedículo hepático lo que contiene es la arteria hepática y la vena porta y el conducto hepático. Los primeros dos pues forman parte del sistema cardiovascular, por lo tanto pues transportan sangre. En este caso, si nosotros al pues taponear estas dos estructuras, tanto la arteria hepática como la vena porta, nuestro órgano deja de sangrar, pues ya nos podremos dar una idea de que la hemorragia proviene de alguna de estas estructuras. En caso de que la hemorragia continúe, ya lo que nos indica es que la hemorragia proviene de una vena suprahepática o de la misma vena cava. En este caso, les comento igualmente, nada más para recordar, los diferentes grados están en la parte de arriba de la diapositiva de cada órgano. En el caso que sea grado 1 o 2, lo que se va a realizar es un electrocauterio. En el grado 3 o 4, si se controla la hemorragia con estas maniobras básicas que les acabo de comentar, igualmente se va a realizar el tratamiento del grado 1 o 2, y si no se controla, vamos a ligar los vasos con sutura. Por último, en el grado 3 o 4, si se controla la hemorragia, pues ya ese sería el tratamiento, y en caso de que no se controle, vamos a realizar lo que sería la derivación aurícula cava o de ROC, o una angioembolización. La siguiente, por favor. Y bueno, igualmente aquí les dejo un algoritmo de cuál sería lo más importante a tener en cuenta durante el tratamiento quirúrgico, bueno, el tratamiento en general del hígado, igualmente teniendo en cuenta que las características que les comenté al inicio del tratamiento, que ante casos de peritonitis, algún tipo de inestabilidad hemodinámica, lo primero es llevar directamente al quirófano. La siguiente, por favor. Bueno, seguimos con las lesiones gástricas. Aquí se mencionaba que prácticamente el estómago era una de los órganos en donde más se iba a encontrar los hematomas. Por lo tanto, lo primero que debemos de hacer para observar completamente, evaluarlo adecuadamente, es destapar y evacuar el hematoma, ya que nos puede estar ocultando algún tipo de laceración. Por lo tanto, ese sería el tratamiento del grado 1. En el caso del grado 2 o grado 3,
Aquí únicamente se menciona que hay una lesión tanto de la serosa como de la mucosa, por lo tanto, el tratamiento sería únicamente reparar mediante suturas, ¿sí? Bueno, mediante suturas. Y por último, los grados 4 o los grados 5, aquí ya sería pues el tratamiento quirúrgico pues definitivo. En este caso tenemos lo que es la gastrectomía parcial, la gastroduodenostomía o la gastroyeyunostomía. La siguiente, por favor. En las lesiones duodenales, aquí hay que tener en cuenta que pues todas las enzimas pancreáticas que pues generan este órgano van a desembocar pues en esta parte del intestino delgado. Por lo tanto, si nuestro duodeno está lesionado, pues no va a llevar a cabo bien estas funciones. Por lo tanto, en el grado 1, donde se menciona que lo principal es revisar el hematoma que puede generar algún tipo de obstrucción intestinal, lo que se va a llevar a cabo es dieta absoluta. Podemos realizar una descompresión con la sonda nasogástrica y una evacuación. Después de esto, la laceración, si es un tipo grado 1 o grado 2, lo que vamos a realizar es un cierre con sutura. En el grado 3 se puede llevar a cabo una gastroyeyunostomía y en el grado o una duodenoyeyunostomía y en el grado 4 o grado 5 es la intervención de Whipple. En este caso, la intervención de Whipple es cuando se va a realizar la extracción ya sea de la cabeza del páncreas, de la primera parte del intestino delgado que es el duodeno, o de la vesícula biliar o de todas estas en caso de ser necesario. La siguiente, por favor. Bueno, las lesiones pancreáticas, aquí no solamente hay que evaluar lo que sería la laceración o el hematoma, también hay que evaluar si hubo algún tipo de lesión en el conducto pancreático. Esto evidentemente porque, como sabemos, el páncreas contiene simógenos. Si estos simógenos se activan dentro del mismo páncreas, pues van a afectar todavía más el grado de lesión que se puede presentar. Entonces, en casos de grado 1 y grado 2, lo que se va a realizar es algún tipo de hemostasia y drenaje adecuado. En el caso de grado 3, se va a llevar a cabo la pancreatectomía distal, y en el grado 4 se va a realizar una conductografía pancreática. Si el paciente está estable, lo que vamos a realizar es únicamente la supervisión, y si se encuentra inestable, vamos a realizar hemostasia y drenar ampliamente. Y en el grado 5, como ya se los comenté, sería la intervención de Whipple. La siguiente, por favor. Y de la misma manera, aquí les pongo un algoritmo que indica los pasos que hay que seguir para el tratamiento del trauma de páncreas. La siguiente, por favor. Bueno, pasamos con las lesiones del intestino delgado. Hay que tener en cuenta que este es un órgano hueco. Por lo tanto, la mayoría de las veces lo que va a evaluar la pauta para seguir cierto tratamiento es el grado de laceración. En esta lesión del intestino delgado, si son lesiones de grado 1 o grado 2, lo que se va a recomendar van a ser suturas para los desgarros o hematomas serosos menores que cubran menos del 50% de la circunferencia. Es decir, que si nosotros los suturamos mediante el proceso de recuperación normal que va a tener el órgano, pues no se va a ver tan afectado porque únicamente va a haber lesionado menos del 50% de la circunferencia. Ya en casos de grado 3 o 4, lo que se va a realizar va a ser resecar las lesiones complejas, es decir, quitar el tejido lesionado, ya necrosado, y en los casos y lo que se va a realizar es que si hay un tipo de desgarro mayor al 50% de la circunferencia de estos órganos, lo que se va a llevar a cabo es la anastomosis funcional, es decir, la unión tanto de la parte proximal como distal de la lesión. La siguiente, por favor. Y por último tenemos la lesión del colon y del recto. Esta pues prácticamente va a ser igual que el intestino delgado, igualmente es un órgano hueco,
Por lo tanto, en la lesión de grado 1, lo que se va a llevar a cabo es el cierre seromuscular, únicamente mediante suturas. De la misma manera, el grado 2 y grado 3. Y como se los comenté, ya cuando tiene algún tipo de lesión mayor al 50% de la circunferencia, es resecar el segmento destruido y realizar la anastomosis primaria consiguiente. La siguiente, por favor. Bueno, y ya para terminar, aquí como modo de recordatorio, les puse un par de diapositivas para saber en qué momento tenemos que llevar a nuestro paciente a cirugía. Bueno, primero que nada tenemos que llevar a nuestro paciente a cirugía cuando tenga datos de hipotensión arterial, con datos evidentes de lo que es una lesión abdominal en los siguientes casos, que son por herida de proyectil de arma de fuego, en heridas por instrumento punzocortante o en un trauma cerrado contuso con presencia de sangre fresca en lo que es el lavado peritoneal. Cuando tengamos peritonitis temprana o tardía con datos clínicos de irritación peritoneal y sepsis. Cuando haya deterioro hemodinámico recurrente del traumatizado, aunque se le haya practicado lo que es la reanimación inicial adecuada. Y cuando hay datos radiológicos de neumoperitoneo, que es aire extraluminal o subdiafragmático. La que sigue, por favor. En existencia de heridas del diafragma, en perforación intraperitoneal en la cistografía, cuando hay evidencia de lesiones del páncreas, del tracto gastrointestinal, del hígado, del vaso y el riñón en una tomografía axial por computadora, en presencia de estudios con medio de contraste positivos a perforación del aparato digestivo superior o inferior y en elevación persistente de la amilasa con hallazgos de irritación peritoneal. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte y esperamos sus preguntas en el Classroom.